Hola amigos, esta noche nosotros caminamos hacia una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la obediencia, la misericordia y los límites del perdón divino. Imagina por un momento el olor penetrante del mar Mediterráneo en un día de tormenta. Esa mezcla de sal, algas podridas y madera húmeda que impregna cada fibra de tu ropa. Siente el balanceo violento de un barco fenicio bajo tus pies descalzos, el rugido ensordecedor de olas que parecen tener vida propia y el terror absoluto que paraliza el corazón cuando comprendes que el océano mismo parece estar persiguiendo a alguien específico. Esta es la historia de Jonás, hijo de Amitai, un profeta de Israel que recibió la orden más improbable de Dios: ir a Nínive, la capital del imperio más brutal y sanguinario de su tiempo, y predicar arrepentimiento a sus enemigos mortales. Pero Jonás, en un acto de rebeldía que nos confronta con preguntas incómodas sobre nuestros propios prejuicios y miedos, decidió hacer algo extraordinario: huir del Dios que ve todo, que conoce todo, que está en todo lugar. ¿Cómo huyes de alguien omnipresente? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana que incluso un profeta de Dios prefiera arriesgar su vida en el mar antes que obedecer una orden que desafía su sentido de justicia? Y lo más perturbador de todo, ¿qué significa que Dios persiga a sus siervos rebeldes no con ira destructiva, sino con una paciencia que parece no tener límites? Entonces, antes de profundizar en este viaje extraordinario, cuéntenos en los comentarios a qué iglesia pertenecen y tómense un momento para disfrutar del video. Y si les gustan las historias bíblicas, consideren suscribirse al canal, pero solo si realmente sienten que este contenido los edifica. Nos encantaría saber desde dónde nos escuchan y qué hora es en su ciudad. ¿Están en Bogotá mientras la lluvia nocturna golpea sus ventanas? ¿En Lima, donde la neblina costera envuelve la ciudad? ¿O tal vez en Ciudad de México, donde millones de luces titilan en la oscuridad? Ahora, calmen sus corazones y embarquémonos juntos en el viaje de fe de esta noche. Un viaje que nos llevará desde las calles polvorientas de una ciudad israelita hasta las profundidades más oscuras del océano y finalmente a las puertas de la ciudad más temida del mundo antiguo. Estás de pie en Gat Hefer, una pequeña aldea en la región de Zabulón, al norte del reino de Israel, aproximadamente en el año 760 a.C. El sol matutino calienta las piedras blancas de las casas mientras observas a Jonás, hijo de Amitai, un hombre conocido en su comunidad como profeta del Señor. Los estudiosos debaten si este Jonás es el mismo mencionado en el libro de los Reyes, quien profetizó durante el reinado de Jeroboam II, una época de prosperidad relativa para Israel, pero también de creciente amenaza a Siria. Lo que es indiscutible es que Jonás conocía bien las realidades políticas de su tiempo. Asiria no era simplemente un enemigo distante, era una máquina de terror cuyas tácticas de guerra psicológica incluían la deportación masiva de poblaciones, el empalamiento público de prisioneros y la destrucción sistemática de culturas enteras. Una curiosidad sobre Nínive: esta ciudad colosal, situada en la orilla este del río Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak, era genuinamente inmensa para los estándares antiguos. Los arqueólogos han descubierto que sus murallas exteriores abarcaban aproximadamente 12 kilómetros de circunferencia, con muros que alcanzaban hasta 30 metros de altura en algunos puntos. Cuando el texto bíblico menciona que era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, probablemente se refiere al complejo urbano completo que incluía no solo Nínive propiamente dicha, sino también las ciudades satélites de Calu, Dur Sharrukin y Nimrud. La población combinada podría haber superado las 120.000 personas, un número asombroso para el mundo antiguo. Observas a Jonás esa mañana cuando la palabra del Señor viene a él con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ves cómo su rostro se transforma, no con el temor reverente que uno esperaría de un encuentro divino, sino con algo más complejo, una mezcla de horror, indignación y quizás incluso asco. Para entender la reacción de Jonás,
debes comprender lo que Nínive representaba para un israelita del siglo VIII antes de Cristo. Los registros asirios, descubiertos en excavaciones arqueológicas, documentan con orgullo macabro sus conquistas. Relieves de piedra muestran soldados asirios despellejando vivos a prisioneros, cortando manos y lenguas, cegando ojos, todo mientras los escribas registraban meticulosamente el número de víctimas. Los estudiosos de la historia antigua señalan que los asirios no solo conquistaban, sino que intentaban borrar la identidad misma de los pueblos sometidos. Una inscripción del rey asirio Ashurnasirpal II, quien reinó aproximadamente un siglo antes de los eventos de Jonás, declara sin vergüenza: «Construí una columna contra la puerta de su ciudad y desollé a todos los líderes rebeldes. Cubrí la columna con sus pieles. Algunos emparedé dentro de la columna, otros empalé sobre la columna en estacas, otros até a estacas alrededor de la columna». Esta no era propaganda vacía. La evidencia arqueológica confirma estas prácticas. Para Jonás, Nínive no era simplemente el enemigo, era la encarnación del mal humano en su forma más refinada y sistemática. Y ahora, Dios le ordena ir allí, caminar directamente hacia el corazón de esa oscuridad y predicar arrepentimiento. La pregunta obvia se forma en tu mente mientras observas a Jonás procesar este mandato. ¿Por qué resistiría un profeta a una orden divina? ¿No es precisamente la obediencia lo que define a un profeta? Pero a medida que sigues a Jonás durante las horas siguientes, mientras él empaca apresurada y secretamente sus pertenencias, comprendes que su resistencia no nace del miedo personal a la muerte, aunque ese miedo sería completamente justificable. No, lo que ves en sus ojos es algo más profundo y más perturbador: la certeza de que si Nínive se arrepiente, Dios la perdonará. Los teólogos interpretan la huida de Jonás como una crisis teológica fundamental sobre la naturaleza de la misericordia divina. Jonás conoce a su Dios, conoce la tendencia divina hacia la compasión incluso para los más indignos. Y eso es precisamente lo que lo aterroriza. Porque si Dios perdona a Nínive, si extiende su misericordia a estos monstruos que han devastado naciones enteras, ¿qué significa eso sobre la justicia? ¿Qué mensaje envía al pueblo de Israel que ha sufrido bajo la amenaza asiria? Esta tensión entre justicia y misericordia, entre el deseo humano de ver castigado el mal y la inclinación divina hacia el perdón, no se resuelve fácilmente en esta historia, y esa ambigüedad es parte de su poder. Caminas junto a Jonás mientras él se dirige hacia el oeste, exactamente en la dirección opuesta a Nínive, que está al noreste. Llegas con él a Jope, el antiguo puerto mediterráneo, hoy conocido como Jaffa, situado aproximadamente 56 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El olor del puerto te golpea inmediatamente. Pescado descompuesto, alquitrán hirviente usado para sellar los cascos de los barcos, el sudor de cientos de trabajadores portuarios y, por encima de todo, ese aroma salado e infinito del mar que se extiende hacia el horizonte como un escape líquido de todas las responsabilidades terrestres. Una curiosidad sobre los viajes marítimos en el mundo antiguo: navegar por el Mediterráneo en el siglo VIII a.C. era una empresa extraordinariamente peligrosa. Los investigadores han descubierto que los marineros fenicios, los más hábiles navegantes de la época, preferían la navegación costera durante el día usando puntos de referencia terrestres. La navegación nocturna o en mar abierto se consideraba extremadamente arriesgada porque las técnicas de navegación celestial eran primitivas y los barcos, construidos principalmente de madera de cedro del Líbano, podían desintegrarse rápidamente bajo la presión de las tormentas mediterráneas. La tasa de pérdida de embarcaciones se estimaba entre el 10% y el 30% anual, lo que significa que un marinero que pasara una década en el mar tenía probabilidades significativas de experimentar al menos un naufragio. Observas a Jonás negociar su pasaje en un barco que se dirige a Tarsis. Los estudiosos debaten intensamente sobre la ubicación exacta de Tarsis. Algunos argumentan que se refiere a Tartesos, en el sur de España, un viaje de aproximadamente 3.800 kilómetros que tomaría varias semanas en condiciones ideales. Otros
sugieren que podría referirse a Tarso en Cilicia o incluso a colonias fenicias en Cerdeña. Lo que es indiscutible es que Tarsis representaba el límite extremo del mundo conocido en esa dirección, el lugar más lejano posible del destino que Dios había ordenado. Esto no es simplemente desobediencia, es desobediencia geográficamente maximizada, una huida que expresa su rechazo de la manera más dramática posible. Sientes el peso de las monedas en la mano de Jonás mientras paga el precio completo del pasaje. El texto hebreo usa una palabra interesante aquí, sacar, que puede significar tanto el precio del viaje como un salario o compensación. Algunos comentaristas judíos antiguos sugirieron que Jonás pagó no solo por su propio pasaje, sino por el flete completo del barco, esencialmente comprando el viaje entero para asegurarse de que el capitán no se desviara hacia ningún puerto cercano a Nínive. Si esto es cierto, representa una inversión económica masiva en su huida, posiblemente todo lo que poseía. Subes al barco con Jonás, sintiendo cómo la cubierta de madera cruje bajo tus pies. La embarcación es típica de los buques mercantes fenicios de la época, aproximadamente 20 a 25 metros de eslora, con un casco redondeado diseñado para maximizar la capacidad de carga en lugar de la velocidad. Una vela cuadrada grande de lino, teñida probablemente con púrpura de Tiro si los dueños eran prósperos, se hincha con la brisa costera. Los estudiosos de la tecnología naval antigua señalan que estos barcos carecían de quilla profunda, lo que los hacía estables en aguas tranquilas pero vulnerables a volcarse en tormentas severas. La tripulación, probablemente entre 15 y 20 hombres, representa una mezcla de nacionalidades. Fenicios experimentados de Tiro y Sidón, algunos griegos de las islas del Egeo, quizás un par de egipcios, todos unidos por el Código Universal de Supervivencia Marítima. Una curiosidad sobre las creencias religiosas de los marineros antiguos. Cada cultura marítima del Mediterráneo adoraba a deidades específicas del mar. Los fenicios invocaban a Yam, el dios del océano, y a Baal, el controlador de las tormentas. Los griegos tenían a Poseidón. Los marineros llevaban amuletos, realizaban sacrificios antes de zarpar y observaban complejos sistemas de augurios para determinar si los dioses favorecían su viaje. Los investigadores han descubierto anclas de piedra en sitios arqueológicos con inscripciones dedicatorias a estas deidades, evidencia física de la profunda ansiedad espiritual que acompañaba cada viaje marítimo. Observas a Jonás mientras el barco se aleja del puerto de Jope. Las olas pequeñas del puerto protegido dan paso gradualmente al balanceo más pronunciado del mar abierto. Ves cómo Jonás desciende bajo cubierta, buscando un rincón entre los fardos de mercancía, ánforas de aceite de oliva, lingotes de cobre de Chipre, telas teñidas, cerámica. El aire aquí abajo es sofocante, pesado con el olor de la madera impregnada de agua salada, el aceite rancio que se filtra de las ánforas mal selladas y el hedor acre de la sentina del barco, donde se acumula el agua que se filtra constantemente. Los teólogos interpretan el descenso físico de Jonás, primero bajando a Jope, luego bajando al barco y finalmente bajando bajo cubierta, como una metáfora de su descenso espiritual, un alejamiento progresivo de la presencia de Dios. Pero mientras observas a Jonás acostarse entre las mercancías, exhausto por la tensión emocional de su huida, te preguntas si esta interpretación es demasiado simple. ¿No es también profundamente humano lo que está haciendo? ¿No hemos experimentado todos ese impulso de huir cuando nos enfrentamos a llamados que contradicen nuestro sentido de justicia, nuestras comodidades, nuestros prejuicios más arraigados? El barco ha navegado durante varias horas, quizás un día completo, cuando sientes el cambio en el aire. La brisa constante que había estado empujando el barco hacia el oeste comienza a volverse irregular, ráfagas que cambian de dirección sin patrón predecible. Las nubes, que habían sido blancas y dispersas, se multiplican y oscurecen con una velocidad antinatural. Los marineros experimentados reconocen las señales y comienzan a asegurar la carga, pero lo que está por venir supera cualquier tormenta que hayan enfrentado antes. Una curiosidad sobre las tormentas mediterráneas. El Mediterráneo es conocido por tempestades que se desarrollan con velocidad aterradora debido a su geografía única.
Los investigadores modernos han documentado que las tormentas pueden intensificarse de condiciones tranquilas a olas de 10 metros de altura en menos de 6 horas. Los vientos pueden alcanzar velocidades superiores a 100 kilómetros por hora. Para un barco antiguo sin instrumentos de navegación modernos, sin radio, sin previsión meteorológica, cada tormenta era potencialmente fatal. Las estadísticas arqueológicas basadas en naufragios descubiertos sugieren que aproximadamente el 15% de todos los viajes marítimos en el mundo antiguo terminaban en desastre. De repente, como si una mano gigantesca golpeara el océano, el barco es sacudido por una ola que parece venir de la nada. El cielo se oscurece tan rápidamente que parece como si alguien hubiera apagado el sol. El viento comienza a ulular con un sonido que no es simplemente ruido, sino algo más perturbador, casi como si el aire mismo estuviera gritando. Las olas crecen con cada segundo que pasa. Primero 3 metros, luego 5, luego olas monstruosas de 8 o 10 metros, que levantan el pequeño barco como si fuera un juguete de un niño y luego lo dejan caer en valles de agua, que parecen descender directamente al centro de la tierra. Escuchas los gritos de los marineros, no simplemente gritos de esfuerzo, sino de terror genuino. Estos son hombres que han pasado toda su vida en el mar, que han navegado durante tormentas invernales, que conocen cada sonido que puede hacer un barco bajo estrés, y están aterrorizados, porque esta tormenta es diferente, no sigue ningún patrón natural, no viene de una dirección predecible. Es como si el mar mismo hubiera decidido devorarlos específicamente a ellos, a este barco en particular, persiguiéndolos con una intención malévola que desafía toda lógica meteorológica. Los estudiosos del antiguo cercano Oriente señalan que las culturas de esa época entendían las tormentas no como fenómenos puramente naturales, sino como manifestaciones de voluntad divina. Para estos marineros politeístas, una tormenta de esta magnitud antinatural solo podía significar una cosa. Alguien a bordo había ofendido gravemente a algún dios, y ese dios estaba exigiendo retribución. El concepto hebreo aquí es particularmente interesante. El texto usa la palabra ta'ar, que significa literalmente lanzar o arrojar, para describir cómo Dios lanzó esta tormenta sobre el mar. Es el mismo verbo usado más tarde, cuando los marineros lanzan a Jonás al agua, creando un paralelo lingüístico intencional. Observas cómo los marineros reaccionan. Primero, hacen lo que cualquier marinero experto haría. Intentan técnicas de supervivencia física. Bajan la vela principal para reducir la resistencia al viento. Comienzan a arrojar carga por la borda, sacrificando la rentabilidad del viaje por la supervivencia. Ánforas de aceite precioso se estrellan contra las olas. Lingotes de cobre se hunden en las profundidades. Cada marinero trabaja con la desesperación de quien sabe que su vida depende de cada acción correcta. El agua de mar se estrella sobre la cubierta con tanta fuerza que varios hombres tienen que atarse con cuerdas para no ser arrastrados al océano. Pero cuando las técnicas físicas fallan, cuando queda claro que ninguna habilidad marinera puede salvarlos, se vuelven hacia lo espiritual. Y aquí presencias algo extraordinario. Cada marinero comienza a clamar a su propio Dios. Los fenicios gritan a Baal y a Yam. Los griegos invocan a Poseidón con antiguos himnos de súplica. Un marinero egipcio levanta sus manos hacia el cielo invisible y grita a Sobek, el dios cocodrilo asociado con el agua. Es un coro cacofónico de plegarias desesperadas, cada hombre confiando en las deidades de su pueblo, cada uno esperando que su dios particular tenga el poder suficiente para calmar esta tormenta imposible. Los teólogos interpretan este momento como una demostración de la futilidad de los ídolos. Aquí están todos estos dioses siendo invocados simultáneamente, y ninguno responde. Ninguno tiene poder sobre esta tormenta lanzada por el Dios de Israel. Pero mientras observas los rostros aterrorizados de estos hombres, sus voces quebradas por el miedo y el esfuerzo, sientes algo más complejo que simple triunfalismo teológico. Estos son seres humanos confrontando su mortalidad, aferrándose a las únicas fuentes de esperanza que conocen. Su sinceridad es indiscutible incluso si, desde la perspectiva de la narrativa bíblica,
están orando a entidades que no pueden ayudarlos. En medio de este caos absoluto, el capitán del barco, empapado hasta los huesos, con el rostro curtido por décadas de exposición al sol y al viento, ahora retorcido por la confusión y el terror, recuerda repentinamente al pasajero que pagó el pasaje completo. Se abre camino bajo cubierta, tambaleándose violentamente con cada balanceo del barco, y lo que encuentra lo deja atónito. Jonás está durmiendo, no simplemente dormitando ligeramente, sino en un sueño profundo, casi comatoso, completamente ajeno a la tormenta que está destrozando el barco sobre su cabeza. Una curiosidad sobre el sueño de Jonás. Los estudiosos psicológicos y teológicos han debatido durante siglos el significado de este sueño aparentemente imposible. Algunos argumentan que representa una disociación psicológica, una forma de escape mental de una situación intolerable. Otros sugieren que Jonás, exhausto por el estrés emocional de su huida, simplemente colapsó en un sueño de agotamiento. Los investigadores modernos del sueño han documentado que el estrés extremo puede paradójicamente inducir episodios de sueño profundo como un mecanismo de protección cerebral. Pero la interpretación tradicional ve algo más oscuro. Jonás durmiendo mientras el mundo se desmorona a su alrededor como una metáfora de la negación espiritual, el rechazo a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. El capitán sacude violentamente a Jonás, gritando sobre el rugido de la tormenta. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Hay una ironía devastadora en estas palabras que no puedes ignorar. Un pagano, un adorador de ídolos según la teología judía, está ordenando a un profeta del Dios verdadero que ore. El que debería estar intercediendo por los demás tiene que ser despertado y recordado de sus responsabilidades espirituales. Es una inversión completa de los roles esperados, y esa inversión revela algo profundo sobre la condición espiritual de Jonás en este momento. Subes a cubierta con Jonás, y el asalto sensorial es abrumador. El viento aúlla con tal ferocidad que apenas puedes mantener los ojos abiertos. El agua salada te azota la cara como 1000 agujas. El barco sube y baja de manera tan violenta que tu estómago parece quedarse atrás con cada descenso. Las cuerdas crujen bajo tensión imposible. La madera del casco gime con sonidos que parecen gritos de dolor. Y por encima de todo, el rugido incesante, ensordecedor del océano furioso que parece estar tratando de tragarse el cielo mismo. Los marineros han llegado a una conclusión desesperada. Esta tormenta no es natural. Es un castigo divino, y alguien a bordo es el responsable. Deciden echar suertes, una práctica común en el mundo antiguo para discernir la voluntad divina. Los estudiosos del antiguo Cercano Oriente explican que echar suertes podía involucrar varios métodos: piedras de diferentes colores sacadas de una bolsa, palitos marcados lanzados al aire o dados de hueso tallado. El principio subyacente era que los dioses controlarían el resultado, dirigiendo el resultado hacia la persona culpable. Una curiosidad sobre la práctica de echar suertes. Esta práctica era prácticamente universal en el mundo antiguo. Los investigadores han encontrado evidencia de su uso en culturas desde Mesopotamia hasta Escandinavia. En el contexto hebreo, echar suertes no se consideraba mera superstición, sino un método legítimo para discernir la voluntad de Dios. El mismo Pentateuco menciona el uso de Urim y Tumim, objetos misteriosos usados por el sumo sacerdote para obtener respuestas divinas. La diferencia crucial aquí es que mientras los marineros están usando suertes en un contexto politeísta de pánico, el Dios de Israel está dirigiendo el resultado hacia su profeta rebelde, usando incluso una práctica pagana para sus propios propósitos. Observas mientras preparan las suertes. El tiempo parece ralentizarse en este momento de tensión extrema. Cada hombre a bordo sabe que el resultado podría significar su propia sentencia de muerte, porque la solución tradicional cuando alguien había ofendido a los dioses era arrojar a esa persona por la borda como sacrificio propiciatorio. Las manos tiemblan mientras echan las suertes. El viento continúa aullando, las olas continúan golpeando, y entonces,
Con una claridad que parece imposible dado el caos circundante, la suerte cae sobre Jonás. El silencio que sigue es breve pero absoluto, un momento de incredulidad compartida antes de que las preguntas comiencen a brotar. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Son preguntas prácticas, casi burocráticas en su secuencia, pero cada una está cargada de significado mortal. Necesitan entender exactamente qué tipo de ofensa ha provocado esta ira divina, qué Dios ha sido insultado, qué sacrificio o reparación podría aplacar esa ira. Los teólogos interpretan el interrogatorio de los marineros como un momento de juicio, con Jonás finalmente siendo forzado a confrontar su identidad y sus acciones. Pero mientras observas la escena, te das cuenta de que también es profundamente humano. Estos hombres no están buscando venganza, están buscando entendimiento. Si van a morir, quieren saber por qué. Si hay alguna manera de sobrevivir, necesitan información. La desesperación ha creado una especie de tribunal improvisado en la cubierta de un barco que se está desintegrando, con las olas como testigos y el cielo oscurecido como juez. Escuchas la respuesta de Jonás, y hay algo casi desafiante en su simplicidad. Soy hebreo, y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Es una confesión cargada de ironía. Dice que teme al Señor, usa el verbo yare, que significa reverencia y temor, pero sus acciones han demostrado exactamente lo contrario. Dice que adora al Dios que hizo el mar, mientras intenta usar ese mismo mar para escapar de ese mismo Dios. Y luego añade el detalle devastador. Les dice que está huyendo de la presencia del Señor. Los estudiosos lingüísticos señalan que la frase hebrea mil lifnei IHWH, traducida como de la presencia del Señor, es particularmente significativa. Lifnei significa literalmente del rostro de, implicando no solo distancia física, sino ruptura relacional. Jonás no está simplemente desobedeciendo una orden, está intentando romper su relación con Dios, volviendo el rostro, rechazando el encuentro cara a cara que define la relación profética. Esta es rebeldía teológicamente sofisticada, no ignorancia simple. Una curiosidad sobre la reacción de los marineros. El texto dice que temieron sobremanera. La palabra hebrea aquí, yareu yirah gedola, literalmente temieron un temor grande. Usa una construcción intensificadora que transmite terror absoluto. Pero lo fascinante es que su miedo parece cambiar de naturaleza en este momento. Antes temían la tormenta, la muerte por ahogamiento. Ahora temen algo más grande. Están frente a frente con alguien que conoce al Dios que controla las fuerzas que están a punto de matarlos. Los investigadores de la psicología religiosa han estudiado este fenómeno, cómo el encuentro con lo divino, incluso indirectamente, transforma el miedo existencial ordinario en un terror más profundo, más metafísico. Los marineros hacen una pregunta que suena casi como una acusación. ¿Por qué has hecho esto? No están preguntando por información, ya saben lo que ha hecho. Están expresando incredulidad, quizás indignación. Sus vidas han sido puestas en peligro mortal por la huida de un hombre de su Dios, y ahora ese hombre está parado frente a ellos, admitiendo su culpa, pero ofreciendo poco en forma de explicación o disculpa. La tormenta continúa intensificándose mientras hablan, como si el mar mismo estuviera perdiendo la paciencia con la conversación. Observas cómo Jonás evalúa la situación. Las olas ahora son tan altas que ocasionalmente bloquean completamente el horizonte. El barco cruje con sonidos que sugieren que la estructura misma está comenzando a fallar. Los marineros están empapados, exhaustos, sus rostros mostrando la mirada vidriosa de hombres que han aceptado que probablemente van a morir. Y Jonás toma una decisión que es, dependiendo de cómo la interpretes, profundamente noble o profundamente egoísta, o quizás ambas simultáneamente. Tomadme, dice Jonás, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta, y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
es una declaración extraordinaria en múltiples niveles. Primero, está asumiendo completa responsabilidad por el desastre. Segundo, está ordenando esencialmente su propia ejecución. Tercero, y esto es lo más fascinante teológicamente, está expresando confianza en que su sacrificio aplacará a Dios, que su muerte será suficiente para salvar a estos marineros inocentes. Los teólogos interpretan esta declaración de Jonás como el primer signo genuino de arrepentimiento, un reconocimiento de que su huida ha tenido consecuencias catastróficas para otros. Algunos comentaristas ven aquí una prefiguración de Cristo, un inocente, o al menos alguien cuyo pecado no merece involucrar a otros, dispuesto a morir para salvar a otros. Pero si examinas más de cerca las motivaciones de Jonás, la ambigüedad permanece. ¿Es esto genuino autosacrificio o simplemente la conclusión lógica de alguien que preferiría morir antes que cumplir la orden divina de predicar a Nínive? ¿Es arrepentimiento o es la forma final de resistencia, elegir la muerte sobre la obediencia? Una curiosidad sobre las ejecuciones en el mar. En el mundo antiguo, arrojar a alguien por la borda como sacrificio a los dioses del mar era una práctica documentada, aunque relativamente rara. Los investigadores han encontrado referencias en textos griegos y fenicios a situaciones donde, durante tormentas catastróficas, se sacrificaba a un individuo, a veces elegido por suertes, a veces un voluntario, para aplacar la ira divina. Sin embargo, era considerado un acto extremo, un último recurso, porque involucraba asesinato, y la mayoría de las culturas antiguas, incluso las más brutales en la guerra, tenían tabúes contra el asesinato de individuos no combatientes en circunstancias normales. Los marineros, y esto te sorprende profundamente, se niegan. A pesar de que su propia supervivencia está en juego, a pesar de que Jonás mismo les ha dicho que esta es la solución, a pesar de que las suertes lo identificaron como culpable, estos hombres hacen algo notable. Intentan remar de vuelta a tierra. El texto dice que trabajaron arduamente, usando una palabra hebrea que implica esfuerzo físico extremo, casi hasta el punto de agotamiento total. Estos marineros endurecidos, estos hombres que adoraban a dioses que supuestamente exigían sacrificios humanos, estos extranjeros que no tienen obligación alguna hacia un profeta hebreo rebelde, eligen arriesgar sus propias vidas intentando salvarlo. Los estudiosos de la ética antigua señalan que este detalle es extraordinario y frecuentemente pasado por alto. Revela algo sobre la naturaleza humana que trasciende las categorías religiosas simples. Estos paganos demuestran una compasión y un valor moral que contrasta marcadamente con la disposición de Jonás de morir, o al menos su declaración de esa disposición. La ironía es devastadora. El profeta del Dios verdadero es rescatado temporalmente por la bondad de adoradores de ídolos. Es uno de muchos momentos en esta historia donde las categorías teológicas simples de justo y impío se vuelven profundamente complicadas. Pero el mar no coopera con su compasión. Cuanto más duro reman, más violenta se vuelve la tormenta. Es como si el océano mismo estuviera rechazando su intento de misericordia, insistiendo en que el único camino hacia la supervivencia es a través del sacrificio de Jonás. Las olas crecen hasta alturas que parecen físicamente imposibles. El barco es levantado y arrojado con tal fuerza que algunos marineros son lanzados contra las paredes del casco. La madera comienza a astillarse en lugares críticos. El mástil se dobla en ángulos que sugieren que está a punto de romperse. Y finalmente, con el corazón roto pero sin alternativa, los marineros llegan a la conclusión de que no hay escape. Pero antes de actuar, hacen algo que es teológicamente extraordinario. Oran al Dios de Jonás. Te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Es una oración que demuestra una comprensión teológica sofisticada. Reconocen la soberanía de Dios sobre la situación, piden protección contra la culpa de sangre, admiten que no están actuando por crueldad, sino por necesidad divina, y lo más notable, llaman a Jonás inocente, a pesar de que él mismo ha admitido su culpa.
Los teólogos interpretan esta oración como evidencia de que estos marineros han experimentado una conversión genuina, al menos una conversión parcial, al Dios de Israel. Han pasado de invocar a sus muchos dioses a dirigirse exclusivamente al Señor. Han reconocido su poder sobre el mar y su autoridad sobre la vida y la muerte. Algunos comentaristas judíos posteriores sugirieron que estos marineros se convirtieron en prosélitos completos, viajando eventualmente a Jerusalén para ofrecer sacrificios. Pero incluso si esta historia posterior es apócrifa, el momento mismo es poderoso, la fe naciendo en los lugares más improbables, entre extranjeros en un barco condenado, catalizados por el testimonio involuntario de un profeta en huida. Observas mientras rodean a Jonás. Algunos tienen lágrimas en sus ojos. Sus manos tiemblan no solo por el frío y el agotamiento, sino por la enormidad de lo que están a punto de hacer. Lo agarran por los brazos y las piernas. Jonás no resiste, su cuerpo está rígido pero no lucha. Por un breve momento, justo antes de que lo levanten, sus ojos barren el horizonte, ese océano furioso que ha elegido como su escape. Y te preguntas qué está pensando en este instante final antes de ser arrojado a las profundidades. Entonces lo levantan y con un movimiento coordinado nacido de años de trabajo juntos en el mar, lanzan a Jonás por la borda. Ves su cuerpo arquearse en el aire durante lo que parece una eternidad, pero probablemente es menos de un segundo. Golpea el agua con un impacto que es inmediatamente tragado por el rugido de las olas. Su cabeza emerge una vez, dos veces. Sus brazos agitan ineficazmente contra la fuerza del océano. Y luego una ola gigantesca se estrella sobre él y desaparece bajo la superficie espumosa y caótica. Y en ese preciso instante, el mar se calma. No gradualmente, no con una disminución lenta de la intensidad de la tormenta, sino inmediatamente, completamente, sobrenaturalmente. El viento que había estado aullando como 1000 demonios se detiene en seco. Las olas que habían estado alcanzando alturas imposibles se aplanan en cuestión de segundos. El cielo, que había sido negro como medianoche en medio del día, comienza a aclararse, permitiendo que los primeros rayos de luz solar penetren las nubes que se dispersan. El cambio es tan abrupto, tan totalmente antinatural, que los marineros se quedan paralizados en la cubierta, sus bocas abiertas en asombro mudo. Una curiosidad sobre este milagro. Los estudiosos bíblicos han señalado que este es uno de los pocos milagros en las escrituras hebreas que es presenciado exclusivamente por no israelitas. La mayoría de las intervenciones divinas espectaculares en el Tanaj ocurren para el beneficio y testimonio del pueblo elegido. Pero aquí, Dios realiza un milagro innegable para un grupo de marineros politeístas, transformando su terror en reverencia, su desesperación en adoración. Los investigadores de la teología comparada han notado que este detalle sugiere algo importante sobre la naturaleza universal de Dios en la teología bíblica, que su poder y misericordia no están limitados a un solo pueblo, incluso cuando ese pueblo es específicamente elegido para una misión particular. Los marineros, después de unos momentos de silencio atónito, caen de rodillas. El texto dice que temieron al Señor con gran temor, usando nuevamente esa construcción intensificadora hebrea. Pero este es un temor diferente del terror que sintieron durante la tormenta. Este es temor reverente, asombro ante el encuentro con el poder divino. Ofrecen sacrificios allí mismo en el barco, sacrificios que probablemente consisten en parte de la carga restante. Quizás aves si habían llevado alguna, o tal vez hacen votos de ofrecer sacrificios apropiados una vez lleguen a puerto. Hacen juramentos, compromisos formales al Dios que acaban de encontrar de esta manera dramática. Pero mientras los marineros celebran su supervivencia milagrosa y adoran a su nuevo Dios, tu perspectiva cambia. Desciendes bajo las olas, siguiendo el cuerpo que se hunde de Jonás en las profundidades cada vez más oscuras del Mediterráneo. La presión del agua aumenta, la luz solar se desvanece, el sonido se transforma en un silencio líquido y denso que es casi tangible. Los pulmones de Jonás gritan por aire. Su mente debe estar inundada de pánico, esa reacción instintiva de todos los mamíferos
ante el ahogamiento inminente. Y entonces, moviéndose a través de las aguas oscuras, ves acercarse algo masivo. Los estudiosos han debatido durante milenios sobre la naturaleza exacta de la criatura que tragó a Jonás. El texto hebreo dice Dak Gadol, simplemente pez grande. La traducción griega de la Septuaginta usa ketos megas, que puede significar cualquier gran criatura marina, ballena, tiburón o incluso un monstruo marino mítico. Los investigadores modernos han señalado que técnicamente las ballenas no son peces sino mamíferos, pero esa distinción taxonómica obviamente no existía en el mundo antiguo, donde cualquier criatura marina grande era simplemente un pez grande. Una curiosidad sobre los grandes animales marinos del Mediterráneo. Aunque el Mediterráneo no es conocido por poblaciones grandes de ballenas hoy, los registros históricos y la evidencia arqueológica sugieren que varias especies de ballenas, incluyendo ballenas grises y cachalotes, eran más comunes en el Mediterráneo antiguo antes de siglos de caza. Los investigadores han encontrado huesos de ballena en sitios arqueológicos costeros que datan de miles de años atrás. Los antiguos, con navegación limitada y observación principalmente costera, probablemente encontraban estas criaturas con más frecuencia de lo que los habitantes modernos del Mediterráneo podrían imaginar. Pero cualquiera que sea la naturaleza zoológica exacta de esta criatura, lo que observas es claro. No es un animal ordinario operando según instinto ordinario. Esta criatura ha sido, según el texto, preparada por el Señor. La palabra hebrea maná significa designar, asignar, ordenar con un propósito específico. Esto no es un encuentro accidental. Dios ha orquestado todo esto, la tormenta, el lanzamiento, y ahora esta criatura específica, en este lugar específico, en este momento específico, para interceptar el cuerpo que se hunde de su profeta rebelde. La boca se abre, una caverna oscura rodeada de estructuras que podrían ser dientes o barbas, dependiendo del tipo de criatura. Jonás, probablemente inconsciente en este punto por falta de oxígeno, es tragado entero. Desciende por un esófago que es apretado, viscoso, completamente oscuro, y luego se encuentra en el estómago de la criatura, un espacio que el texto más tarde describirá poéticamente como el vientre del Seol, el vientre del inframundo. Los teólogos interpretan el tragado de Jonás como otra forma de descenso, una continuación de su trayectoria hacia abajo que comenzó cuando decidió huir. Algunos ven el vientre del pez como una tumba, una forma de muerte, con la eventual expulsión siendo una resurrección. Los padres de la iglesia cristianos, siguiendo las palabras de Jesús en Mateo 12:40, vieron el tiempo de Jonás en el pez como una prefiguración de los 3 días de Cristo en la tumba antes de su resurrección. Esta lectura tipológica ha influido en cómo generaciones de creyentes han entendido la historia de Jonás, a veces obscureciendo los detalles más extraños y perturbadores del texto mismo. Porque aquí está lo verdaderamente extraño. Jonás no muere en el vientre del pez, a pesar de que debería ahogarse, a pesar de que debería ser digerido por ácidos gástricos, a pesar de que debería ser aplastado por las contracciones musculares del estómago de la criatura. A pesar de todas las imposibilidades biológicas, Jonás permanece vivo, consciente, en completa oscuridad, rodeado por fluidos gástricos, durante 3 días y 3 noches. Una curiosidad sobre la supervivencia humana en condiciones extremas. Los investigadores médicos han estudiado casos de personas que sobrevivieron en espacios cerrados sin aire fresco durante periodos prolongados. El récord documentado más largo de supervivencia sin oxígeno adecuado para el cerebro humano es de aproximadamente 4-6 minutos antes de que ocurra daño cerebral irreversible. Sobrevivir durante 3 días en el sistema digestivo de una criatura marina, sin aire, sin agua potable, expuesto a ácidos y enzimas digestivas, es biológicamente imposible sin intervención sobrenatural. Los escritores bíblicos lo sabían. Este no es un relato de supervivencia notable dentro de parámetros naturales. Este es explícitamente un milagro. Dios preservando a Jonás de manera antinatural con un propósito específico. ¿Intentas imaginar lo que Jonás experimentó durante esos 3 días? La oscuridad es total.
no simplemente la ausencia de luz, sino una oscuridad que puedes sentir, que presiona contra tus ojos incluso cuando están abiertos. El aire, si lo hay, está denso con vapores de digestión, húmedo, probablemente caliente desde el metabolismo de la criatura. Los sonidos son alien, el latido del corazón de la criatura, el rugido de su sangre en arterias masivas, los gorgoteos y crujidos de su sistema digestivo y, por encima de todo, el flujo constante y apagado del océano filtrado a través de metros de carne y grasa. El olor sería indescriptible, una mezcla de pescado medio digerido, bilis, fluidos corporales y el hedor particular de los jugos gástricos. Tu piel estaría constantemente mojada, no con agua sino con fluidos corporales de la criatura. Cada movimiento del animal te lanzaría de un lado a otro del espacio del estómago. Y quizás lo peor de todo, la soledad completa, el aislamiento total de todo lo familiar, todo lo humano. No hay día ni noche para marcar el tiempo. No hay forma de saber si han pasado horas o días. Solo oscuridad interminable, incomodidad interminable y el conocimiento creciente de que estás completamente, absolutamente a merced de Dios. Los estudiosos de la literatura antigua señalan que el salmo que Jonás supuestamente pronuncia desde el vientre del pez muestra características de los salmos de lamento, ese género de literatura bíblica, donde un individuo en angustia extrema clama a Dios. Pero lo fascinante es que el salmo de Jonás no es simplemente un grito de ayuda, es teológicamente sofisticado, lleno de alusiones a otros textos bíblicos, estructurado con cuidado literario. Algunos estudiosos han argumentado que esto sugiere que el salmo fue compuesto más tarde, después del evento, como una reflexión en lugar de palabras pronunciadas en el momento. Otros sostienen que Jonás, como profeta y probablemente alguien versado en las tradiciones litúrgicas de Israel, naturalmente habría articulado su angustia en el lenguaje poético y teológico con el que estaba familiarizado. Escuchas a Jonás comenzar a orar, su voz quebrada pero audible en la oscuridad. Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hay algo extraordinario en estas palabras iniciales. Jonás está usando el tiempo pasado, Él me oyó, no el futuro esperanzado, Él me oirá. Ya está experimentando su supervivencia milagrosa como respuesta divina. Incluso mientras todavía está atrapado en lo que él mismo llama el vientre del Seol, el inframundo, el lugar de los muertos. Los teólogos interpretan este cambio de tiempo verbal como evidencia de fe genuina, una confianza en la fidelidad de Dios que no espera la liberación visible para declarar que Dios ha respondido. Jonás está reconociendo que el hecho mismo de que esté vivo para orar es ya un acto de misericordia divina. Debería estar muerto. Todo en su situación debería haber resultado en su muerte, pero está vivo, y esa vida, por miserable e incómoda que sea en el vientre del pez, es testimonio de que Dios no lo ha abandonado completamente. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, continúa Jonás, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Nota la progresión de la descripción, lo profundo, los mares, la corriente, las ondas y olas. Cada frase se acumula sobre la anterior, creando una sensación de ser abrumado por completo por el agua. Pero aquí está el detalle teológico crítico. Jonás dice, me echaste, no, los marineros me echaron. Está reconociendo la agencia divina detrás de los eventos humanos. Los marineros fueron los agentes físicos, pero Jonás entiende que Dios fue la causa última de su expulsión del barco. Una curiosidad sobre la teología de la agencia divina en el mundo antiguo. Esta idea de que Dios opera a través de causas secundarias, usando a agentes humanos para cumplir propósitos divinos, era sofisticada para su época. Muchas culturas antiguas veían la acción divina y la acción humana como categorías competitivas, donde si los dioses actuaban, los humanos no tenían verdadera libertad, y viceversa. Pero la teología bíblica desarrolló una comprensión más matizada, donde tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana coexistían en tensión productiva.
Los marineros eligieron libremente arrojar a Jonás, pero Dios estaba orquestando los eventos hacia sus propósitos. Jonás entiende ambas cosas simultáneamente. Yo dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí Jonás revela el pensamiento que probablemente lo atormentó durante su huida, la creencia de que al huir geográficamente de la tierra de Israel, podría de alguna manera escapar de la presencia de Dios. Los estudiosos del pensamiento religioso antiguo explican que muchas culturas de la época veían a los dioses como territorialmente limitados, poderosos dentro de sus dominios, pero débiles o ausentes fuera de ellos. Algunos israelitas aparentemente compartían esta visión, como se ve en la historia de Naamán, que lleva tierra israelita de regreso a Siria, porque cree que solo puede adorar al Dios de Israel en tierra israelita. Pero Jonás está descubriendo dolorosamente que el Dios de Israel no es así. El Salmo 139, que puede haber sido compuesto aproximadamente en la misma época, hace esta misma observación. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jonás está aprendiendo esta verdad de la manera más visceral posible. No puedes huir de un Dios omnipresente. El océano, las profundidades, incluso el vientre de una criatura marina, todos son parte del dominio de Dios. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéeme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. La descripción poética aquí es extraordinaria. Jonás describe su experiencia de ahogamiento con un detalle visceral que suena a memoria traumática real. Las aguas rodeándolo hasta el alma, no solo su cuerpo físico, sino su ser esencial. El abismo, Tehom, la misma palabra usada en Génesis 1 para las aguas caóticas primordiales antes de la creación. El alga enredada en su cabeza, un detalle específico y extrañamente prosaico en medio de un lenguaje tan elevado. Los cimientos de los montes, una imagen de haber descendido tan profundamente que está debajo de las raíces mismas de la tierra. La tierra echando sus cerrojos, como una prisión o una tumba sellada permanentemente. Los teólogos interpretan todo este lenguaje de descenso como metafórico además de literal. Sí, Jonás descendió físicamente a las profundidades del mar, pero también descendió espiritualmente, alejándose de Dios, adentrándose en las profundidades de la rebelión y la desesperación. El vientre del pez se convierte en un símbolo de ese lugar más bajo, ese punto donde el descenso finalmente se detiene, no porque Jonás eligió detenerse, sino porque literalmente no hay más abajo que ir. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Y aquí viene el punto de inflexión. Después de todo el lenguaje de descenso, muerte, aprisionamiento, Jonás declara que Dios lo ha sacado. Nota el tiempo nuevamente. No sacarás, sino sacaste. Para Jonás, el hecho de estar vivo en el vientre del pez ya es el rescate. La expulsión del pez que aún está por venir es simplemente la culminación de una salvación que ya ha comenzado. Una curiosidad sobre el concepto hebreo de Seol. Para los antiguos israelitas, Seol no era exactamente equivalente al infierno cristiano posterior, un lugar de tormento eterno para los malvados. Más bien, era el lugar de los muertos en general, una existencia sombría y disminuida, separada de Dios y de la vida vibrante. Los investigadores de la escatología hebrea antigua han señalado que la comprensión israelita de la vida después de la muerte era relativamente subdesarrollada en comparación con culturas vecinas como Egipto. Lo que importaba era la vida aquí y ahora, en comunión con Dios. Estar en Seol era estar cortado de esa comunión, y eso era el verdadero horror, más que cualquier tortura física. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás describe un momento específico de crisis dentro de la crisis más amplia, su alma desfalleciendo, teataf, una palabra que implica debilitamiento, desvanecimiento, casi como desmayarse o perder la conciencia.
En ese momento de mayor debilidad, cuando todos sus recursos propios se habían agotado completamente, se acordó del Señor. Los teólogos interpretan este momento como el verdadero punto de conversión de Jonás, el lugar donde su rebeldía finalmente se quiebra no por argumento intelectual, sino por la pura necesidad existencial. Algunas corrientes de pensamiento cristiano han visto aquí una confirmación de la doctrina de que los humanos solo nos volvemos verdaderamente a Dios cuando hemos agotado todas las demás opciones, cuando hemos sido despojados de todas las ilusiones de autosuficiencia. Es una teología dura que sugiere que a veces Dios debe llevarnos a lugares oscuros para que finalmente miremos hacia arriba. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Esta es una declaración extraordinaria viniendo de Jonás. Está condenando a aquellos que adoran ídolos, vanidades ilusorias, literalmente vanidades de vanidad, la forma hebrea de expresar el superlativo. Pero hay una ironía brutal aquí que probablemente no se le escapa al lector astuto. Jonás está a punto de ser enviado a predicar a Nínive, una ciudad de adoradores de ídolos, y su objeción original a ir allí era precisamente que Dios podría mostrar misericordia a esos adoradores de ídolos. Entonces, ¿qué significa que Jonás declare que los idólatras abandonan la misericordia mientras él mismo ha experimentado misericordia en medio de su propia rebelión? Los estudiosos literarios señalan que el libro de Jonás está lleno de estas ironías intencionales, momentos donde las palabras de los personajes revelan verdades que ellos mismos no comprenden completamente, o contradicciones en su propio pensamiento. Jonás condena a los idólatras mientras los marineros idólatras mostraron compasión intentando salvarlo. Jonás alaba la misericordia de Dios mientras que su queja fundamental es que Dios es demasiado misericordioso. Estas contradicciones no son errores literarios, son la forma en que el texto revela las profundas inconsistencias en el pensamiento de Jonás, las formas en que incluso un profeta puede tener puntos ciegos teológicos masivos. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y con estas palabras, la oración de Jonás termina. Es una conclusión notable en su simplicidad. Después de toda la descripción poética de su descenso, después de toda la teología sobre la misericordia y los ídolos, Jonás termina con 3 compromisos simples. Ofrecerá sacrificios de alabanza, pagará sus votos, probablemente votos hechos en su desesperación mientras se ahogaba, y reconoce que la salvación pertenece únicamente a Dios. Una curiosidad sobre la práctica de hacer votos en situaciones desesperadas. Esta era extremadamente común en el mundo antiguo. Los investigadores han encontrado innumerables inscripciones votivas en sitios arqueológicos alrededor del Mediterráneo, donde individuos que sobrevivieron a desastres marítimos, enfermedades o batallas registraron sus agradecimientos a las deidades que los salvaron. En el contexto israelita, los votos eran contratos serios con Dios, promesas que debían cumplirse o enfrentar consecuencias divinas. El libro de Eclesiastés advierte: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y entonces, en respuesta a la oración de Jonás, Dios habla al pez. No a Jonás esta vez, sino directamente a la criatura. El texto dice simplemente: y mandó el Señor al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. La palabra hebrea para vomitó, kai, es visceralmente descriptiva. No es un término poético o eufemístico. Es la palabra que usarías para describir exactamente lo que suena, el acto involuntario y violento de expulsar contenidos estomacales. Observas mientras las contracciones musculares comienzan en las profundidades del sistema digestivo de la criatura. Jonás es comprimido, empujado hacia arriba a través del esófago. Puedes imaginar el terror renovado mientras esto sucede, sin saber si está siendo digerido más profundamente o finalmente liberado. Y entonces la boca de la criatura se abre y Jonás es expulsado con una fuerza tremenda, saliendo en un chorro de fluidos gástricos y medio volando a través del aire
antes de golpear la arena húmeda de una playa. Los estudiosos han especulado sobre dónde exactamente ocurrió esta expulsión. El texto dice tierra seca, que podría ser cualquier playa a lo largo de la costa mediterránea. Algunas tradiciones sugieren que fue cerca de Jope, el puerto desde donde Jonás originalmente zarpó, creando una simetría geográfica. Otros argumentan que podría haber sido más al este, más cerca de la costa fenicia, acortando el viaje subsecuente de Jonás a Nínive. La arqueología no puede ayudarnos aquí, no hay evidencia física de este evento, pero la ubicación específica importa menos que la condición de Jonás cuando finalmente llega a tierra firme. Imagina su estado físico después de 3 días en el vientre del pez. Su piel estaría blanqueada, posiblemente parcialmente digerida por los ácidos gástricos, probablemente cubierta de lesiones químicas. Su cabello y barba habrían sido afectados por los mismos ácidos. El olor, Dios mío, el olor que debía emanar de él sería absolutamente horrible. Una mezcla de fluidos digestivos, pescado podrido y su propio cuerpo sin lavar durante días. Sus ojos habrían estado en completa oscuridad durante 3 días y estarían luchando por ajustarse a la luz del sol. Probablemente estaría severamente deshidratado, débil hasta el punto de apenas poder moverse, posiblemente delirante. Los teólogos han notado que Jonás, cuando finalmente llega a Nínive, debe haber sido un espectáculo absolutamente aterrador. Algunas tradiciones rabínicas sugirieron que su piel quedó permanentemente blanqueada, marcado visiblemente por su experiencia. Ya sea que eso sea literalmente cierto o no, el punto es que Jonás no llega a Nínive como un predicador profesional pulido. Llega como un testimonio viviente de juicio y misericordia, alguien que claramente ha pasado por algo extraordinario y traumático, alguien cuya mera apariencia física predica antes de que abra la boca. Una curiosidad sobre las teorías escépticas modernas de este evento. Algunos intérpretes han intentado racionalizar la historia de Jonás de varias maneras. Algunos han sugerido que 3 días y 3 noches era una expresión idiomática para un periodo indeterminado de tiempo. Otros han propuesto que quizás Jonás se aferró al exterior de una ballena o encontró una caverna submarina con aire. Algunos han argumentado que toda la historia es puramente alegórica, nunca destinada a ser tomada literalmente. Los investigadores bíblicos señalan que estas explicaciones generalmente dicen más sobre las suposiciones del intérprete sobre qué es posible que sobre lo que el texto realmente afirma. El texto mismo no ofrece ninguna ambigüedad. Presenta esto como un evento milagroso literal, y cualquier teología que surja de la historia depende de tomarlo como tal. Pero ahora, tendido en la playa, vomitado por una criatura marina, Jonás enfrenta una elección renovada. La palabra del Señor viene a él por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es casi idéntica al llamado original, con una diferencia crítica. La primera vez, Dios le dijo que proclamara contra Nínive, porque su maldad había subido delante de él. Esta vez, Dios simplemente dice que proclame el mensaje que le será dado. Es como si Dios estuviera siendo más específico, dejando menos espacio para que Jonás interprete o malinterprete la misión. Y esta vez, el texto dice simplemente, y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. No hay debate, no hay huida, no hay más resistencia. Los estudiosos han debatido qué exactamente cambió en Jonás. ¿Fue genuino arrepentimiento y transformación espiritual? ¿O simplemente el reconocimiento pragmático de que no puede ganarle a Dios, que la resistencia es fútil? El texto no nos da acceso a los pensamientos internos de Jonás en este momento, y esa ambigüedad es significativa, porque tal vez la obediencia es lo que importa, independientemente de si viene acompañada de alegría o simplemente de resignación. El viaje a Nínive desde la costa mediterránea habría sido de aproximadamente 800 kilómetros, dependiendo de exactamente dónde fue expulsado Jonás. Caminando 30 a 40 kilómetros por día, lo cual sería un ritmo exigente especialmente para alguien en su condición debilitada. El viaje habría tomado 3 a 4 semanas.
Los estudiosos de las antiguas rutas comerciales señalan que probablemente habría seguido una de las principales rutas de caravanas que iban hacia el este a través de Siria y luego hacia el sureste hacia Mesopotamia. Habría pasado por ciudades-estado arameas, cruzado el río Éufrates, viajado a través de un paisaje que se volvía progresivamente más árido a medida que se acercaba al corazón del imperio asirio. Imagina ese viaje. Jonás, todavía recuperándose física y psicológicamente de su prueba, caminando día tras día hacia el mismo destino que había intentado tan desesperadamente evitar. Cada paso es una forma de obediencia, pero ¿qué está pensando? ¿Está ensayando el mensaje que predicará? ¿Está esperando secretamente que Nínive lo mate, proporcionando una forma de escapar finalmente del dilema de predicar a sus enemigos? ¿O ha habido algún cambio genuino en su corazón? ¿Alguna apertura a la posibilidad de que Dios sepa lo que está haciendo al mostrar misericordia incluso a los asirios? ¿Una curiosidad sobre Nínive en el período de Jonás? Durante el siglo VIII a.C., Nínive estaba en proceso de convertirse en la capital principal del imperio neoasirio, aunque ese estatus no se solidificó completamente hasta el reinado de Sennacherib unas décadas más tarde. Los investigadores que han excavado el sitio han descubierto evidencia de construcción masiva durante este periodo: palacios, templos, sistemas de fortificación, infraestructura de agua. Era una ciudad en la cúspide de convertirse en una de las metrópolis más impresionantes del mundo antiguo, un centro de poder militar, riqueza económica y sofisticación cultural, todo construido sobre los cimientos de conquista brutal y terror sistemático. Finalmente, después de semanas de viaje, Jonás llega a las afueras de Nínive. El texto dice que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Los estudiosos debaten si esto significa que tomaba 3 días caminar a través de la ciudad misma, lo cual sería extraordinariamente grande, quizás incluyendo áreas suburbanas y ciudades satélites, o si tomaba 3 días caminar su circunferencia. De cualquier manera, el punto es claro. Esta es una ciudad masiva, abrumadora en su escala, especialmente para alguien de un pequeño reino como Israel. Y Jonás comienza a caminar a través de la ciudad, predicando un mensaje que es notable en su brevedad y simplicidad. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo. No hay llamado específico al arrepentimiento. No hay explicación de qué pecados específicos han provocado el juicio divino. No hay descripción de cómo vendrá la destrucción. Solo una declaración simple, directa, apocalíptica: 40 días, y esta ciudad será destruida. Los teólogos han señalado que el mensaje de Jonás es notable por lo que no dice tanto como por lo que sí dice. No menciona la misericordia de Dios. No ofrece ninguna sugerencia de que el juicio podría ser evitado. De hecho, por su forma, parece más una profecía incondicional de destrucción que una advertencia condicional. Algunos eruditos han sugerido que esto revela que Jonás todavía está resistiendo internamente, que está cumpliendo con la letra de su comisión mientras esperaba secretamente que su mensaje no conduzca al arrepentimiento. Si predica solo juicio sin mencionar la posibilidad de misericordia, quizás Nínive no se arrepentirá, y entonces Dios estará obligado a destruirlos después de todo. Una curiosidad sobre el número 40 en la Biblia. Aparece con frecuencia notable en contextos de juicio, prueba o transformación. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. Los israelitas vagaron 40 años en el desierto. Elías ayunó 40 días. Jesús fue tentado durante 40 días. Los investigadores de la numerología bíblica señalan que 40 representa un periodo completo de prueba o transformación, lo suficientemente largo como para ser significativo, pero no tan largo como para quitar toda urgencia. Es tiempo suficiente para el cambio real, pero no tanto como para permitir la complacencia. Y entonces ocurre algo completamente inesperado, algo que aparentemente sorprende incluso a Jonás. Los ninivitas creen. No todos eventualmente. El texto dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Una construcción que sugiere un movimiento masivo de fe que comienza con las personas ordinarias y se extiende hacia arriba a través de la jerarquía social.
Proclaman un ayuno. Se visten con cilicio, la tela áspera de pelo de cabra usada tradicionalmente para expresar dolor o arrepentimiento. Y lo más notable, incluso el rey de Nínive, cuando la noticia llega a él, se levanta de su trono, se quita sus vestiduras reales, se cubre con cilicio y se sienta en cenizas. Los estudiosos del antiguo cercano Oriente señalan que este detalle es extraordinario y probablemente sin precedentes en los registros históricos de ese periodo. Los reyes asirios eran considerados casi divinos, intermediarios entre los dioses y la humanidad, figuras de poder absoluto. La idea de que un rey asirio se humillaría de esta manera, en respuesta al mensaje de un profeta extranjero de una nación menor, de un dios que ni siquiera adoraba, es profundamente subversiva de todas las normas culturales del imperio. El rey emite un decreto, y aquí el texto se vuelve casi cómico en su detalle. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Los animales deben ayunar, los animales deben ser cubiertos con cilicio. Es una imagen casi absurda. Vacas y ovejas vestidas con tela de luto, mugiendo y balando hambrientas. Los comentaristas han debatido si esto debe tomarse literalmente o como hipérbole literaria para enfatizar la totalidad del arrepentimiento de Nínive. Los teólogos interpretan la inclusión de los animales en el ayuno como una expresión de que toda la creación está implicada en el pecado humano y por lo tanto debe participar en el arrepentimiento. Hay un precedente para esto en la teología bíblica. Cuando Adán pecó, toda la creación cayó bajo maldición. Los profetas a menudo describen cómo la tierra misma sufre debido al pecado humano. Entonces, quizás la inclusión de los animales en el arrepentimiento de Nínive es una forma de reconocer que la redención también debe involucrar a toda la creación. Una curiosidad sobre las prácticas de ayuno en el mundo antiguo. El ayuno era una forma común de expresar angustia o buscar favor divino en prácticamente todas las culturas mediterráneas y del cercano Oriente. Los investigadores han documentado prácticas de ayuno en Egipto, Mesopotamia, Grecia y por supuesto Israel. Lo que varía entre culturas es la duración, la severidad, algunos ayunos permitían agua, otros no, y el contexto ritual. El ayuno ninivita, según el decreto del rey, parece ser absoluto, sin comida ni agua, una forma severa de ayuno que no podría mantenerse durante más de unos pocos días sin consecuencias médicas graves. Pero lo más significativo en el decreto del rey no es el ayuno o el cilicio, es la esperanza expresada. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí está el corazón del asunto. Los ninivitas no tienen garantía de que su arrepentimiento conducirá a misericordia. Jonás no les ofreció esa garantía. Su mensaje fue de destrucción incondicional, pero se arrepienten de todos modos, con solo una esperanza tentativa de que tal vez, posiblemente, Dios podría cambiar de opinión. Los estudiosos han comparado este «quién sabe» con frases similares en otros textos proféticos. Joel 2:14 usa lenguaje casi idéntico. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Es un reconocimiento de que la misericordia divina no puede ser manipulada o garantizada. Los humanos no pueden obligar a Dios a perdonar realizando rituales correctos o diciendo palabras correctas. El arrepentimiento es genuino solo cuando ocurre sin garantía de resultado favorable, cuando se hace simplemente porque es lo correcto, no como una transacción calculada para obtener beneficios. Y entonces, el texto nos dice lo que Jonás probablemente temía desde el principio. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La palabra hebrea para se arrepintió, naham, es la misma palabra usada para describir el arrepentimiento humano. Literalmente significa sentir pesar o cambiar de opinión. Teológicamente, esto ha sido profundamente problemático para muchos comentaristas a lo largo de los siglos. ¿Cómo puede un Dios inmutable cambiar de opinión? ¿No contradice esto la naturaleza divina? Los teólogos han luchado con este texto durante milenios.
Algunos argumentan que Dios no cambia realmente, sino que la relación entre Dios y la humanidad cambia cuando los humanos se arrepienten, y Dios responde apropiadamente a ese nuevo estado de relación. Otros sugieren que los juicios divinos son siempre condicionales, basados en la condición moral actual de las personas, de modo que cuando esa condición cambia, la respuesta divina apropiada también cambia. El filósofo medieval Maimónides argumentó que el arrepentimiento de Dios no es emocional, sino una respuesta consistente a circunstancias cambiadas, como un termostato que se enciende cuando la temperatura baja, no porque el termostato cambie de opinión, sino porque está respondiendo apropiadamente a nuevos datos. Una curiosidad sobre las tasas de conversión religiosa masiva. La historia registra muy pocos casos de conversión religiosa a nivel de toda una ciudad o nación en respuesta a un solo predicador en un periodo tan corto. Los investigadores de movimientos religiosos señalan que tales cambios generalmente requieren contextos sociales específicos, estrés o crisis societal, desencanto con las instituciones religiosas existentes, un mensaje que resuena con necesidades o ansiedades existentes. Nínive en el siglo VIII podría haber experimentado algunas de estas condiciones. Los registros históricos sugieren desastres naturales periódicos, plagas y derrotas militares ocasionales que podrían haber creado ansiedad religiosa y apertura a nuevos mensajes proféticos. Pero mientras los ninivitas se regocijan en su liberación, mientras la ciudad explota en celebración de que el juicio predicho no ha caído, Jonás está furioso. El capítulo 4 comienza con una de las declaraciones más extraordinarias y honestas en toda la Biblia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No está ligeramente molesto, no está simplemente decepcionado. Está intensamente desagradado y furiosamente enojado. El verbo hebreo ra'á significa literalmente sentir algo como malo o desagradable, y aquí se intensifica con Ra'a Gedolá, una gran maldad o disgusto. Y entonces Jonás hace algo sorprendente. Ora, pero esta no es una oración de alabanza o petición, es una queja, casi una acusación contra Dios. Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí, finalmente, Jonás revela su motivación original para huir. No era miedo a los ninivitas, no era duda sobre si Dios podría protegerlo. Era conocimiento teológico. Jonás conocía el carácter de Dios. La descripción que usa, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, es casi una cita directa de Éxodo 34:6, donde Dios se autorrevela a Moisés después del incidente del becerro de oro. Es uno de los textos más fundamentales en la teología judía sobre la naturaleza de Dios. Y Jonás está citándolo, no como alabanza, sino como queja. Los teólogos han estado fascinados por esta inversión durante siglos. Jonás está enojado con Dios por ser exactamente quien Dios dice que es. Está resentido de la misericordia divina. Preferiría que Dios fuera menos compasivo, más orientado hacia el juicio, más dispuesto a destruir a los malvados sin darles oportunidades de arrepentirse. Es una ventana extraordinaria hacia el tipo de espiritualidad que prioriza la justicia, especialmente justicia para los enemigos, sobre la misericordia, que se siente traicionada cuando Dios no castiga a aquellos que merecen castigo. Una curiosidad sobre el concepto de justicia retributiva en el mundo antiguo. Prácticamente todas las culturas antiguas operaban bajo principios de justicia retributiva, ojo por ojo. El mal debe ser castigado proporcionalmente. Los códigos legales de Hammurabi, las leyes hititas, la legislación mosaica, el derecho romano, todos incorporaban este principio. La idea de mostrar misericordia a los enemigos, especialmente a enemigos que habían cometido atrocidades masivas como los asirios, habría sido vista como debilidad o incluso injusticia por la mayoría de las personas. Desde esta perspectiva, la ira de Jonás no es simplemente una falla personal,
sino que refleja la sabiduría convencional de su época. Jonás termina su oración con una solicitud escalofriante. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Prefiere morir antes que vivir en un mundo donde Dios muestra misericordia a Nínive. Es una declaración extraordinaria en su honestidad y su oscuridad. Revela cuán profundamente los prejuicios de Jonás, sus heridas nacionales, su sentido de justicia, están integrados en su identidad. Si Dios va a perdonar a los asirios, entonces el orden moral del universo como Jonás lo entiende se ha derrumbado, y la vida no vale la pena vivirla. Los estudiosos de la salud mental han notado que la solicitud de muerte de Jonás muestra signos de depresión profunda, una crisis existencial, donde sus creencias fundamentales sobre cómo debería funcionar el mundo han sido desafiadas tan severamente que ya no puede encontrar significado o propósito. Los investigadores modernos del trauma han estudiado cómo las atrocidades colectivas, como las cometidas por los asirios contra las naciones vecinas, crean traumas intergeneracionales que pueden hacer psicológicamente imposible para las víctimas contemplar el perdón de los perpetradores. La respuesta de Dios a la solicitud de muerte de Jonás es notable en su suavidad. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta, no una condena. Dios no está rechazando los sentimientos de Jonás como inválidos. No está ordenándole que se sienta diferente. Está simplemente preguntando si su enojo es apropiado, si es justo, si tiene razón. Es una invitación a la autorreflexión, un desafío suave a examinar si su respuesta es proporcional a lo que realmente ha ocurrido. Jonás no responde a la pregunta. En cambio, sale de la ciudad, se sienta al este de Nínive, construye un refugio simple para sí mismo y se sienta a la sombra para ver qué sucederá con la ciudad. Los comentaristas han debatido qué está esperando Jonás en este punto. Todavía espera que Dios destruya Nínive, que los 40 días no hayan pasado completamente aún. Está esperando que el arrepentimiento ninivita demuestre ser superficial y de corta duración, dando a Dios razón para ejecutar el juicio después de todo. ¿O simplemente está atorado en su amargura, incapaz de seguir adelante, pero también incapaz de abandonar su vigilancia resentida? Los teólogos interpretan el retiro de Jonás fuera de la ciudad como una forma final de separación, un rechazo a participar en la alegría de Nínive por su salvación. No puede o no quiere celebrar con ellos. No puede unirse en su gratitud. Entonces se queda solo, mirando desde la distancia, aislado por su propia rigidez moral. Es una imagen de cómo el legalismo religioso puede aislar, cómo un sentido de justicia sin misericordia puede dejarnos solos y miserables, incluso cuando Dios está obrando milagros de transformación a nuestro alrededor. Y entonces Dios prepara una lección objetiva para Jonás, una lección que es tierna y devastadora simultáneamente. Dios hace crecer una planta. El texto hebreo dice quicayón, cuya identidad exacta ha sido debatida durante siglos. La Septuaginta griega lo traduce como calabaza, la Vulgata latina usa hiedra. Las traducciones modernas a menudo dicen vid de ricino. Los botánicos han sugerido varias posibilidades basadas en plantas nativas de Mesopotamia, que crecen rápidamente y proporcionan sombra amplia. Lo específico de la planta importa menos que su función en la narrativa. Una curiosidad sobre el clima en Nínive. Situada aproximadamente a 400 metros sobre el nivel del mar en la llanura de Mesopotamia, Nínive experimenta veranos extremadamente calurosos, con temperaturas que regularmente superan los 40 grados Celsius. La humedad es baja, creando calor seco e intenso que puede ser particularmente agotador. Sin sombra adecuada, la exposición prolongada al sol de Mesopotamia puede provocar rápidamente insolación, deshidratación severa e incluso la muerte. Los investigadores del clima antiguo sugieren que las temperaturas podrían haber sido incluso ligeramente más altas en el período antiguo debido a diferentes patrones de vegetación y flujo de agua. La planta crece durante la noche, un crecimiento milagroso que proporciona sombra sobre la cabeza de Jonás, protegiéndolo del sol brutal.
El texto dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera con una alegría muy grande. Es el primer momento de alegría genuino que Jonás ha experimentado en toda la narrativa. No se alegró cuando fue rescatado de ahogarse. No se alegró cuando fue liberado del vientre del pez. No se alegró cuando Nínive se arrepintió y se salvó de la destrucción. Pero una planta que le da sombra personal, eso lo hace feliz. Los teólogos han señalado la ironía devastadora aquí. Jonás siente más compasión por su propia comodidad que por 120,000 personas en Nínive. Una planta que mejora su situación personal provoca una gran alegría. Una ciudad entera salvada de la destrucción provoca solo amargura. Es un retrato despiadado de cómo los seres humanos podemos priorizar nuestro propio confort sobre el bienestar de vastos números de otros. ¿Cómo podemos ser movidos más por inconveniencias menores a nosotros mismos que por tragedias masivas que afectan a extraños? Pero al día siguiente, Dios prepara un gusano que ataca la planta de modo que se seca. Luego Dios prepara un viento oriental caliente, un siroco en términos meteorológicos modernos, un viento del desierto que lleva arena y calor extremo. Combinado con el sol golpeando directamente sobre la cabeza de Jonás sin la protección de la planta, el efecto es abrumador. Jonás se desmaya, su cuerpo incapaz de lidiar con el calor extremo, y una vez más, solicita la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Una curiosidad sobre los vientos del desierto en el Medio Oriente. Estos vientos, conocidos por varios nombres dependiendo de la región, siroco, sharav, kamsin, son fenómenos meteorológicos bien documentados. Los investigadores atmosféricos han estudiado cómo estos vientos cálidos, secos del desierto pueden elevar las temperaturas en 10-15 grados Celsius en cuestión de horas. Llevan polvo fino que reduce la visibilidad y causa problemas respiratorios. El contenido extremadamente bajo de humedad puede causar deshidratación rápida. Los efectos psicológicos también están documentados. Tasas de crimen y violencia aumentan estadísticamente durante estos eventos de viento, posiblemente debido a efectos en la química cerebral por el calor y la incomodidad extremos. Y entonces, Dios pregunta nuevamente, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y esta vez Jonás responde, desafiante incluso en su miseria, mucho me enojo, hasta la muerte. Es una declaración extraordinaria en su tono casi infantil. Jonás está declarando que tiene perfecto derecho a estar furiosamente enojado, tan enojado que quiere morir por la pérdida de una planta de sombra. Y entonces viene la conclusión de todo el libro, las palabras finales de Dios a Jonás, que forman la punta teológica de toda la narrativa. Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es un argumento brillante, moviéndose de lo menor a lo mayor. Jonás sintió compasión por una planta que no creó, no cultivó, que existió por solo 2 días. Pero Dios creó a los ninivitas. Dios los ha sostenido durante toda su existencia. Y hay 120,000 de ellos. El texto especifica que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Una frase que podría referirse a niños pequeños, literalmente, o podría ser una metáfora para ignorancia moral, personas que genuinamente no conocían al Dios verdadero y por lo tanto no eran completamente culpables de su idolatría, de la manera en que Jonás los estaba juzgando. Los estudiosos han debatido el número 120,000. Algunos han sugerido que esto se refiere solo a los niños pequeños de Nínive y que la población total sería mucho mayor, quizás 500,000 a 600,000, haciendo a Nínive genuinamente una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Otros argumentan que 120,000 es la población total, enfatizando que muchos de ellos son moralmente inocentes o ignorantes. De cualquier manera, el punto es el mismo. Este es un número masivo de seres humanos cuyas vidas están en juego. Los teólogos interpretan la referencia final y muchos animales como un toque de humor divino,
un recordatorio de que el cuidado de Dios se extiende incluso a las criaturas no humanas, y también posiblemente una referencia suave de regreso al decreto absurdo del rey de Nínive de que incluso los animales debían ayunar. Pero más profundamente, la inclusión de los animales refuerza que la compasión de Dios se extiende a toda la creación, no solo a las categorías limitadas de seres que los humanos consideramos dignos de preocupación. Y con esa pregunta, el libro termina. Abruptamente, sin resolución. No se nos dice si Jonás finalmente entiende. No se nos dice si cambia de opinión. No se nos dice si regresa a Israel o permanece cerca de Nínive. No se nos dice si eventualmente llega a un lugar de paz con la decisión de Dios de mostrar misericordia a los ninivitas. El final abierto es intencional y brillante, porque la pregunta que Dios hace a Jonás es la pregunta que el libro está haciendo a cada lector. ¿Entiendes por qué Dios muestra misericordia? ¿Puedes aceptar un Dios cuya compasión se extiende más allá de las fronteras que trazas? ¿Puedes adorar a un Dios que ama a tus enemigos? Una curiosidad sobre la recepción histórica del libro de Jonás. Ha sido interpretado de maneras radicalmente diferentes a lo largo de la historia. En la tradición judía se lee en Yom Kippur, el día de la expiación, porque trata sobre el arrepentimiento y la misericordia divina. Los primeros cristianos lo vieron principalmente como una prefiguración de la muerte y resurrección de Cristo. Los reformadores protestantes lo usaron para debatir sobre la predestinación y el libre albedrío. Los teólogos de la liberación del siglo XX lo leyeron como una crítica al nacionalismo religioso y al tribalismo. Cada generación ha encontrado nuevos significados en esta extraña y hermosa historia de un profeta que huyó de Dios. Mientras el libro termina con su pregunta sin respuesta, nos quedamos para reflexionar sobre las muchas capas de significado en esta narrativa extraordinaria. A nivel más obvio, es una historia sobre la obediencia a Dios, sobre cómo no podemos huir de nuestro llamado, sobre cómo Dios persistirá en perseguirnos hasta que cumplamos su voluntad. Pero es también una historia sobre misericordia, sobre cómo la compasión de Dios supera nuestras categorías de quién merece perdón. Es una historia sobre prejuicio, sobre cómo nuestras heridas nacionales y nuestros odios heredados pueden cegarnos a la humanidad de nuestros enemigos. Es una historia sobre la naturaleza del arrepentimiento, sobre cómo incluso los más malvados pueden cambiar cuando se enfrentan con la verdad. Los estudiosos literarios han notado que el libro de Jonás es único entre los libros proféticos. La mayoría de los libros proféticos son colecciones de oráculos, pronunciamientos divinos transmitidos por el profeta. Pero Jonás es una narrativa sobre el profeta, con solo un versículo que contiene el mensaje profético real. El enfoque no está en lo que Jonás predica, sino en quién es Jonás, cómo responde a su llamado, cómo lucha con Dios. En cierto sentido, Jonás mismo es el mensaje, sus fracasos, sus resistencias, su incapacidad de alinearse con el corazón de Dios son el sermón real del libro, y quizás por eso la historia ha resonado a lo largo de milenios, porque todos somos Jonás de alguna manera. Todos hemos huido de llamados que nos desafiaron. Todos hemos albergado resentimientos contra aquellos que sentimos no merecen misericordia. Todos hemos priorizado nuestra comodidad personal sobre el bienestar de otros. Todos hemos luchado para aceptar un Dios cuya compasión es más amplia que nuestro sentido de justicia. La historia de Jonás nos confronta con estas realidades incómodas sobre nosotros mismos, sin ofrecer respuestas fáciles o resolución cómoda. Los teólogos también han señalado que el libro de Jonás subvierte las expectativas teológicas en casi todos los giros. El profeta de Dios es el que huye mientras los marineros paganos muestran compasión. Los ninivitas malvados se arrepienten mientras el profeta justo permanece amargado. Dios muestra misericordia a los extranjeros mientras el israelita elegido desea su destrucción. La naturaleza misma se alinea con los propósitos de Dios. La tormenta, el pez, la planta, el gusano, el viento, todo obedece perfectamente, mientras que solo el profeta humano, el que debería estar más cerca de Dios, se resiste. Y hay algo profundamente esperanzador en la manera
en que Dios trata con Jonás a lo largo. Dios no abandona a Jonás después de su huida inicial. No lo destruye en la tormenta o lo deja morir en el mar. No lo castiga severamente cuando finalmente obedece, pero con actitud resentida. No lo condena por su ira después del arrepentimiento de Nínive. En cambio, Dios persigue pacientemente a Jonás, le da segundas oportunidades, le habla con suavidad incluso cuando Jonás está siendo irracional y odioso, y finalmente le da una lección objetiva diseñada para ayudarlo a entender, a crecer, a cambiar. Una curiosidad sobre el uso de lecciones objetivas en la pedagogía profética. Varios profetas bíblicos usaron objetos físicos o acciones dramáticas para comunicar sus mensajes. Jeremías rompió una vasija de cerámica para simbolizar la destrucción venidera. Ezequiel representó el asedio de Jerusalén con miniaturas. Oseas se casó con una prostituta para ilustrar la infidelidad de Israel. Los investigadores de la comunicación antigua han notado que estas lecciones objetivas eran memorables precisamente porque involucraban experiencias sensoriales concretas, no solo palabras abstractas. La lección de Dios a Jonás sobre la planta cae en esta categoría. Es una experiencia vivida diseñada para despertar comprensión que el argumento verbal solo no había logrado. Mientras reflexiona sobre el viaje completo de Jonás, desde su llamado inicial hasta ese momento final sin resolver bajo el sol brutal de Mesopotamia, te das cuenta de que tal vez el libro se trata tanto de Dios como de Jonás. Revela un Dios que es persistente pero no coercitivo, poderoso pero gentil, justo pero misericordioso, capaz de cambiar planes sin cambiar carácter. Revela un Dios que controla las fuerzas de la naturaleza, pero elige razonar con sus criaturas rebeldes. Revela un Dios cuya compasión se extiende incluso a aquellos que otros consideran más allá de la redención. Y quizás esa es la palabra más necesaria en cualquier era, que la misericordia de Dios es más amplia que nuestros odios más profundos, que la compasión de Dios se extiende más allá de las fronteras que dibujamos, que ninguno está más allá de la redención, que incluso los imperios más brutales contienen individuos que Dios ama, que nuestro papel no es determinar quién merece la gracia de Dios, sino simplemente entregarla cuando se nos ordena, confiando en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando desafía nuestro sentido de justicia, que la paz que finalmente descendió sobre Nínive, cuando su juicio fue revocado, descienda sobre ustedes esta noche, que el asombro que debe haber llenado los corazones de los marineros, cuando el mar se calmó inmediatamente, revelando el poder innegable del Dios de Jonás, llene sus corazones mientras contemplan el misterio de la misericordia divina. Cierren sus ojos ahora, amigos. Respiren profundo, sintiendo el aire llenar sus pulmones. Un regalo que no merecemos, pero recibimos sin pensar, momento tras momento. Dejen que las tensiones del día se disuelvan como sal en el agua. Imaginen que pueden escuchar muy débilmente en la distancia el sonido de las olas, ese ritmo eterno que ha continuado sin cambios desde que Jonás fue lanzado al Mediterráneo, desde que caminó sobre la arena, después de ser vomitado por el gran pez. Ese sonido que nos recuerda que hay fuerzas más grandes que nosotros, misterios más profundos que nuestra comprensión. Porque la misma misericordia que alcanzó a través del océano para rescatar a un profeta que huía, que preservó su vida en el vientre de una criatura marina, que dio segundas oportunidades incluso cuando la primera oportunidad fue rechazada tan dramáticamente, que se extendió a una ciudad llena de enemigos cuando se arrepintieron, esa misma misericordia está disponible para ustedes esta noche. No porque sean perfectos, sino porque son amados. No porque hayan cumplido todos sus llamados fielmente, sino porque Dios es paciente con sus huidas. No porque entiendan completamente quién merece gracia, sino porque están ustedes mismos constantemente siendo bañados por ella. Que descansen bien, sabiendo que el Dios que persiguió a Jonás con tormenta y pez, con planta y gusano, con preguntas persistentes que invitaban a la autorreflexión en lugar de condena, ese mismo Dios los conoce completamente y los ama profundamente. Que su sueño sea tan profundo como las aguas donde Jonás descendió, pero tan pacífico como el mar que se calmó en un instante.
que despierten renovados y quizás un poco más capaces de abrazar la verdad de que la misericordia de Dios es más amplia, más profunda, más extraña de lo que jamás podríamos haber imaginado. Que la paz sea con ustedes.